profesionales. Somos SIPA Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio SIPA Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, doctor Fernando, por acá muy contenta. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Abraham, gracias por acompañarnos en la cabina. Bueno, hoy les traemos un tema que a todos nos interesa, o es de sumo interés sobre todo para las personas que ya nos sentimos viejitos, ya nos sentimos cansados, ya estamos esperando la jubilación, ya estamos esperando la pensión, o estamos viviendo de la enfermedad y para la enfermedad porque no tenemos otra visión de la vida. Vamos a hablar de la tercera juventud. ¿Qué es la tercera juventud? La tercera juventud es la oportunidad que nos daremos o nos podemos dar en la medida que nos concebimos jóvenes internamente. ¿Cómo así que concebirse internamente? Sí, es la movilidad interior la que nos da la juventud. La movilidad, la fluidez interior. A ver, ¿cómo decir esto? En la medida que más me aferro a patrones, a conceptos, a concepciones de la vida, a prejuicios, en la medida que más creo que ya terminé mi proceso y que todo lo que debo de esperar en la vida es a tener una vejez tranquila, o a tener una jubilación sosegada, ya ahí estoy echando al carajo la posibilidad de renovación. Se trata de reencaucharse cada vez y aceptar que la vida es cambio y renovación continua, que no porque tengamos el pellejo más arrugado, más ajado, como diríamos los poetas, no porque tengamos el pellejo más ajado, entonces ya estamos perdiendo las oportunidades o las posibilidades de la existencia. ¿Cómo direccionar entonces, se preguntarán ustedes, para eso que podríamos llamar también como un despertar a la tercera juventud? No sé, María Isabel, ¿cómo te suena el tema? Andrés, ¿cómo le suena? No, pues sí, pues me llamó mucho la atención y me gustó y me gusta, porque a nivel de mi vivencia lo siento exactamente así. Pues no, pues como para no irme tan hacia atrás de mi historia, de mi vida, irme a mis 14 años en el momento de mi jubilación, cuando trascendí muchos años en el SENA y me jubilo o me pensiono, pues siempre he tenido como una dicotomía en la palabra. Recuerdo que mis hijos, pues sobre todo el menor, Felipe, al primer año y siempre, y todavía actualmente me dice: mamá, al fin, ¿cuándo te vas a jubilar? Y yo siempre le respondí que no me pensaba jubilar, que había terminado una etapa, un momento de mi vida, parte de mi historia, parte de las cosas que yo quería hacer, entre esas pues trasegar en la parte docente, en mi encuentro con los estudiantes, y pienso que a partir de ahí, en ese momento, se me abrió otro horizonte y se abrió otras perspectivas, otras oportunidades, cantidades de vivencias, de oportunidades y cambios vinieron a mí y a mí como persona y a mi historia. Entonces pienso que sigo cambiando, uno sigue cambiando. No es verdad que el loro viejo no aprende a hablar, no es verdad que pues voy a decir algo pues contradictorio, es decir, no es verdad que envejecemos para terminar, sino que envejecemos
y tenemos más vida y más años para crecer, para transformarnos, para transformar nuestro entorno, para querer lo pasado, transformarlo, pero vivir un presente con mucho más lucidez. Y en ese sentido pienso que cada vez debe haber más lucidez. Siento más lucidez. Cuando digo lucidez es luz, es sabiduría en las palabras. Yo no decía esto años atrás. Entonces, la verdad que esta tercera edad o esta tercera juventud que no es la tercera edad que plantea la EPS, el gobierno, el Estado, sino la verdad la tercera juventud, porque las vivencias se acrecientan, se viven con más pasión, con más ímpetu, con más emoción, lo digo obviamente desde mí y desde como yo lo siento. Sí, hoy es de todos, digo yo, de la mayoría conocido, que creamos nuestra propia realidad. ¿Desde dónde la creamos? Desde la forma de pensar. ¿Qué patrones estamos movilizando en nuestro pensar, en nuestra concepción de nosotros mismos, del entorno y del universo mismo? Ese concepto o esa concepción que manejemos, entonces va a darnos lo que queramos. Es decir, no queremos decir de que el cuerpo va a dejar de arrugarse porque nosotros pensemos que estamos en la tercera juventud, pero si nos pensamos en la tercera juventud, al menos tendremos la oportunidad de vivenciar la experiencia cotidiana como algo mágico, no como el fenecer o el acercamiento a la muerte, quizá la enfermedad, como aquello que nombran tantos de la secuela, y que la secuela entonces secuela juventud. Secuela juventud. Entonces que habría de venir con la edad los achaques, las dolencias, las enfermedades crónicas, unas programaciones que resultan, discúlpenme, ridículas a la hora de confrontarnos con nuestra capacidad consciente, nuestra posibilidad o posibilidades más exactamente en el mundo actual. Posibilidades que están dadas en muchas direcciones. Una de ellas es que hoy vivimos más o menos en promedio 34 años más que lo que vivieron los abuelos o los tatarabuelos. Estamos hablando del promedio de vida, ¿cierto? No hablemos aquí del promedio de vida de los años 80 y 90 en Medellín particularmente, donde los jóvenes, sobre todo varones, en un gran porcentaje morían porque los acribillaban en una esquina, porque se fueron al narcotráfico, porque fueron a la policía, porque fueron a la guerrilla, y eran carne de cañón fácil de todas estas ramas de violencia. Pero entonces, volvamos, si tenemos 34 años más de posibilidades de supervivencia, a ver, ¿le vamos a poner vida a esa existencia o los vamos a vivir ahí como a los empujones? Además, decíamos, porque ahorita tenemos al alcance todos los recursos. Estamos integrando en este tiempo lo que es la filosofía, la ciencia, la espiritualidad y el arte. O sea, en este tiempo convergen esos 4 factores de conocimiento de la realidad que nos permiten no solamente integrar esos 4 componentes, sino también plantear nuestras posibilidades desde lo que cada una de ellas propicia. Bueno, ¿qué concepto filosófico voy a articular a mi existencia? ¿Cómo me conecta eso con la espiritualidad? Por ejemplo, el concepto filosófico que nos conecta aquí es la física cuántica. Y la física cuántica nos dice que la observación de la realidad
cambia la realidad. O sea, el solo hecho de yo estar observando la realidad cambia para mí tanto la sensación subjetiva de la realidad como la realidad que estoy reclamando para mi experiencia personal. Porque además hay una incidencia potentísima, tanto inciden las acciones como inciden los recuerdos en nuestra vida cotidiana. Entonces voy al sueño, creo realidad. Solamente estoy soñando, pero estoy creando la realidad del día a día. Voy a la vida diaria y lo que voy es a alimentar los momentos que quiero vivir o que puedo vivir o que creí que tenía que vivir. No, que es que eso me llegó de repente. No, eso no llegó de repente. Eso ya lo soñó usted. Y si lo soñó, no se dio cuenta que lo soñó, por lo tanto lo creó y lo está desarrollando en su vida cotidiana. Muy bonito esto entonces, porque nos lleva a otro planteamiento más allá de lo que podríamos ver de lo aparente, ¿cierto? Y es que si somos creadores de nuestra propia realidad, pues somos responsables de esa realidad. Como dice Freud, aún en nuestros sueños somos responsables. O sea, si no nos damos cuenta de lo que soñamos, de todas maneras vamos a sufrir el efecto de lo que soñamos. Este tiempo también nos trae nuevas oportunidades porque nunca hubo tanta energía sobre el planeta. El alineamiento del planeta con Sirio, el centro de la galaxia, junto con Alcione, que está en el centro de las Pléyades, constelación a la cual pertenece el Sol. Ese alineamiento nos permite un flujo de energía que llamamos energía plasmática o energía elaborada de la galaxia, que nos llega a través de del sistema electromagnético y especialmente fotónico, pues la luminiscencia del día a día. El plasma no es el cuarto estado de la materia, como han dicho. La forma más, dijéramos, originaria de toda composición material es el plasma. Tendríamos, dijéramos, el estado cero de la materia, que sería el plasma. El plasma está dirigido por ondas, ¿cierto? Y la onda la pone el propósito. ¿Cuál es el propósito? El que piensa, el que declara realidad o el que aprende a direccionar intencionadamente la energía. Es decir, volvemos al pensar, ¿cierto? El pensar como una intención. Y esa energía entonces sigue el proceso inverso que nos contó la química, ¿cierto? Entonces del plasma pasa al estado gaseoso, del estado gaseoso pasa al estado líquido y del estado líquido pasa al estado sólido. ¿Se comprende? O sea, no es que el estado sólido entonces se descongela y pasa al estado líquido y de ahí se volatiliza. No, es a la inversa. Va de lo sutil a lo denso. Entonces, lo más sutil de lo material es la energía plasmática que está circundando y está en todo momento, en toda circunstancia. Siempre está donde quiera que vayamos. Es lo que llaman la materia, perdón, el vacío, y buena parte de lo que llaman la materia oscura, los físicos, ¿cierto? Estos temas sí son pues como, a ver, pues escuchándolos aquí hablar, son temas como que generan bastante inquietud. Por ejemplo, hablábamos de lo de la juventud, de la realidad que declaramos, de todo este tipo de cosas.
Y bueno, yo considero que la juventud nunca se pierde si no la dejas perder. O sea, puedes tener 20, 30, 40, 50 años y listo, según la cédula, según la vida, según muchas cosas, los años están aumentando. Pero en realidad la calidad de vida la determinas tú, porque conozco personas, entre comillas, que son jóvenes de edad y su comportamiento es de personas mayores. O conozco personas mayores y su comportamiento es de jóvenes. Aquí no estaríamos hablando de casos como de inmadurez o algo así, no, sino de como perspectiva de la vida, exacto, de la actitud de la vida. Y yo considero que igual se ha mencionado en muchas partes, lo han dicho filósofos, lo ha dicho la Biblia, muchas cosas, que siempre deberíamos vivir como niños. Entonces yo creo que cuando aprendemos también a vivir como niños, siempre va a estar pues como ese espíritu de juventud en nosotros también. Y lo otro que mencionaba el doctor con los ejemplos que hacía de la realidad, de los sueños y todo eso, es algo que me inquieta porque justamente yo con la gente hablo de los sueños y yo le digo que por lo general lo que soñamos dormidos es lo que soñamos despiertos también. O sea, entonces me decían, ¿cómo así? Yo, pues a mí me ha pasado, ejemplo, me he soñado, no sé, estando, por ejemplo, en una gran cadena de televisión, por poner pues aquí un ejemplo, y obviamente si abro mis ojos, pues es un sueño real también. Entonces, por esa razón, pues sí conecta mucho, pero no sé, pues igual creo que a veces también hay sueños que sí, a veces son como extraños, entonces no sé si tengan que ver de pronto con la personalidad, porque hay gente que dice, ay, es que me soñé, no sé, como por allá volando en el espacio, entonces no sé si es que esa persona no está con los pies firmes en la tierra o no sé qué pasaría pues como con ese tipo de cosas. Y la realidad que declaramos pues también es muy cierto, porque pues se puede analizar que si por ejemplo empiezas un día con una buena actitud y todo el día dices, este día va a salir bien, todo va a salir bien, en fin, el día al final es bien. Pero entonces si empiezas el día, no sé, alegando, es que me cogió el día, es que ya me dejó el bus, es que me va a regañar el jefe, es que no sé qué, entonces ese día seguramente también te van a pasar muchas cosas malas, porque obviamente no empezaste como con la actitud correcta. Sí, cuidar nuestros pensamientos, pero en especial cuidar la coherencia interior. ¿Cómo así que pues no basta con cuidar el pensar? Porque yo puedo estar pensando algo y sintiendo otra cosa completamente diferente, mientras que el deseo me está asusando desde la base, desde la raíz misma, me está asusando a que haga... Te está señalando, pues te está, ¿cómo se dice? Evidenciando. Evidenciando, exacto. Entonces es la coherencia entre el pensar, el hacer y el decir. Pensar, hacer y decir. O sea, si eres capaz de poner en práctica aquello que sueñas o que crees que sueñas, si eres capaz de ponerlo en práctica, pues es porque ya hay coherencia. Pero ¿qué pasa? Uno se va y examina la vida de muchas personas que dicen ya estar iluminadas y que no necesitan más y que su vida les anda de maravilla, y va uno a ver y pues en su ilusión, en su fantasía, tienen una vida llena de esplendor, pues desde lo que ponen en el WhatsApp, desde lo que de los emoticones que ponen en las redes, etcétera. Pero va uno a ver y si no hay salud, economía y relaciones saludables en coherencias, esos tres elementos integrados, pues ya la duda está de por medio. Ya hay un desequilibrio. ¿Cuál es la elevación espiritual en que está la persona? Si la vida nos funciona en coherencia es porque entonces la salud nos va bien, casi siempre estamos vitales, la economía fluye, no es que tengamos la abundancia económica, la situación donde tenemos para tirar, no, se trata de tener las posibilidades de realización. Una cosa es la abundancia en realización y otra cosa es
lo que llaman la abundancia en riqueza. Justamente eso me identifica porque años atrás a los actores nos llamaban hipócritas y uno dice, y de cierto modo no es que lo seamos, pero sí tenemos la facilidad de camuflar emociones y cosas así, porque por ejemplo, recuerdo hace poco pues tuve un mal día, una experiencia muy fuerte y ese día pues tenía que salir a escena y emocionalmente no estaba bien. Y cuando salí a escena, el personaje salió súper bien, felicitaciones, y el personaje transmitió lo que tenía que transmitir. Entonces, yo creo que eso también le pasa mucho a las personas, no solo a los actores, sino también a las personas, que de pronto tienen un mundo por dentro donde, no sé, están dañados o tienen cosas por solucionar, pero entonces no lo quieren mostrar o no lo quieren reflejar. Y se camuflan, no sé, con sonrisas, con cadenas, con mensajes, con muchas cosas así. Y entonces la gente, entre comillas, piensa, no, esta persona está bien, esta persona está full. Pero yo creo que, como dice un dicho por ahí, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y entonces muchas veces las personas pueden mostrar eso, pero llegan a un punto de colapsus donde explotan y donde uno dice, uy, pero ¿qué pasó si esta persona no decía esto, o reflejaba esto y esto y esto? Entonces eso, y yo creo que ahí también es donde hay que tener un cuidado especial, porque no sé si lo podríamos llamar como una dualidad o algo así, doctor. Más que dualidad es una situación de frustración. Hay dos maneras de vivir en desrealización, ¿cierto? Uno, porque me acostumbré al sufrir y creo que la vida no puede ser diferente, ¿cierto? Entonces, si siempre estuve frustrado, por algún lado ha de llegarme la frustración. Después sí, claro, se acostumbre, la costumbre Si no me a vino, vivir maluco, por decir de alguna manera. Es que, yo vivo así. si no me viene a través del amor, me viene a través de lo económico. Si no me viene a través de lo económico, me viene a través de la salud, ¿cierto? O a través de las relaciones humanas. También pues hay que integrar lo social en esta seguidilla. Porque hay gente que funciona muy bien dentro del hogar, tiene supuestamente muy buenas relaciones familiares, la economía le va bien, pero las relaciones sociales Pésimas. van por tierra. ¿Cómo integrar entonces esos elementos? Pero estábamos diciendo antes de continuar de las dos formas de mantenerse frustrado, ¿cierto? Las dos formas de mantener el sufrimiento, quiero decir. Una, nos aferramos al sufrimiento, y la otra es nos aferramos a los ideales. Es que no es como yo quiero, es que porque tiene que ser así, es que eso no me sirve, es que usted tiene que ser más cuidadoso, es que debió salir de tal manera, es que si no salió de tal manera es porque aquí no servimos para nada. Entonces de ahí me colgué de los ideales y es una manera de andar en frustración, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que la mayoría de los seres humanos vivimos en relación al sufrimiento y en relación a los ideales. Relación al sufrimiento es todo pasado fue mejor, idealizo el pasado y mi pasado es lo máximo, yo deseo volver a juntar a mi familia, es que tan bueno que vivíamos en mi casa. Claro. Y uno va y lleva a la persona en ese proceso regresivo que permite el psicoanálisis, y la persona se da cuenta de que todo lo que idealizó no era más que No sirve para nada, no tenía... una ilusión, no tenía consistencia. Estaban contentos un día y pasaban 4 días maluco. Las rencillas familiares eran lo constante, pero la persona idealizó ese pasado y lo convirtió como en el cielo sobre la tierra. Pues de una manera también para sacar a la familia de ese enojo y ese resentimiento el resentimiento que pueda estar cabalgando todavía en la vida cotidiana.
pues algo así como, ¿cómo así que usted no quiso a su familia? ¿Cómo así que usted no reconoció a su familia? Entonces viene la negación. No, es que mi familia fue perfecta. Yo quiero volver allá porque es que ese es el estado ideal. Y la otra es pensar que el ideal está en el cielo, que está con Dios, que está cuando yo muera. En otro universo. En otro universo. María, y ahora sí. Ay, ese que me hablaba hace rato, a ver, por muchas cosas. Pues haciendo, como devolviéndome a todo el análisis y recuento que el doctor Fernando nos ha hecho, pues yo incluso me vuelvo a pensar en lo de los sueños y pensando desde mi experiencia, yo hay momentos donde tengo sueños recurrentes y vuelvo a soñar lo mismo y exactamente lo mismo no, pero sino como la misma situación o de angustia o de agobio que tengo que correr o bueno, hay muchos sueños que recurren y que los vuelvo a tener y que, pero yo digo pues que hace por ahí que 2 años no me vuelve a pasar, pero empecé a pensarlos y yo pues casi siempre los he escrito, cada que tengo un sueño me levanto inmediatamente a escribirlo y vuelvo y lo leo y repaso y miro y eso me ha servido pues como para hacer también un análisis de mí misma y a mirar qué cambia y qué no cambia y cómo recurro y cómo vuelvo pues al mismo error y el mismo cuento interno porque es desde mí misma. Entonces eso me ha ayudado, pues he sentido que ya no he vuelto a esos sueños recurrentes, a esos sueños que se repiten y pienso que no llega un momento de la vida donde pues deja de repetir para poder avanzar y seguir. Yo creo que pues en cierta manera es mi caso pues eso es como una parte que me parece que me ha clarificado parte de mi existencia, pues de obstinadamente pensar en algo que uno desea pero que no lo puede obtener por X o Y razón. Entonces me parece que es también una manera de despojarse uno, de desapegarse, de entender y comprender esa última parte que el doctor Fernando también planteaba, como el desapego a lo que creía uno que era la familia. Y resulta que la familia es, es un estado también de convivencia, es un estado que uno ya vivió. En el caso mío ya de mucha edad, es donde mi madre y mi padre murieron y mis hermanos ya todos están grandes, pues yo soy la más grande de todos, la mayor de 9 hijos. Entonces cuando yo entiendo eso de la familia, de que la familia es un espacio que vinimos para una misión y aprender, pero no para sostener el recuerdo maluco o el recuerdo que ya no fue y que ya no es y que ya no hay manera de revivirlo, o mejor dicho, que pereza revivirlo o sentirnos mal por cualquier situación que vivimos ahí. Pues no sé si está bien lo que estoy planteando o no, pero entonces eso me ha aclarado lo que tiene que ver con la familia, porque sí uno vive muchas veces, en muchos momentos, incluso a través del poema, en el pasado, en revolver a esa memoria dolorosa, triste y lejana, y pienso que si miramos ya la familia, o miro yo la familia, o miro mis hermanos que quieren estar conmigo, es alegrarme por esos que están en compañía y que nos podemos todavía abrazar en el amor. 2 maneras entonces de avejentarse, ¿cierto? 1, anhelar el pasado que no volverá. Creer que ese pasado se puede restituir, que ese pasado se puede restablecer. Y resulta de que lo que podemos hacer con el pasado es reconocerlo, es volver a conocerlo en conciencia y modificarlo comprendiendo los afectos. Entonces decimos desde ahí, desde el psicoanálisis y la física cuántica,
que el viaje al pasado sí es posible. Vuelvo a mi pasado a cambiar ese afecto que me compromete la realización actual de la existencia, porque no supe qué pasó ahí. ¿Cómo así que a mí me despreciaron? ¿Cómo así que me parieron a los 7 meses? ¿Cómo así que no me gustó el papá ni la mamá que me tocó? que supuestamente me tocó, que dijéramos en términos de conciencia que escogí? O sea, porque finalmente es uno el que escoge. ¿Cómo así que me quedé despotricando toda la vida de esa familia? ¿Cómo así que idealicé esa familia endogámica que aspiraba era a reproducirse a sí misma y consideraba a todas las familias del barrio como las peores, las pues, terribles, las ordinarias, las asquerosas, ¿cierto? Usted es candil de la calle, oscuridad de la casa, me decían a mí. Otra forma de envejecer es pensar que por más que intentamos, nunca logramos nada. Nunca logramos el ideal. Y el ideal es parecernos a los ángeles, es parecernos al Dios que veneramos. No. Realmente la juventud consiste en la constante búsqueda en el encuentro consigo mismo. Ahí está la verdadera juventud, y la juventud eterna, el elixir de la eterna juventud, está en el encuentro de la renovación continuada a través de lo que significa la incertidumbre continuada del encuentro con el infinito que somos, que está en nosotros, y el infinito del universo. Yo considero que esto que mencionamos del pasado es una problemática con un alto porcentaje en la sociedad, porque pues el doctor lo decía ahorita, todo tiempo pasado fue mejor, y eso es algo que lo dicen demasiadas personas. Y por ejemplo yo lo pensaba aquí, y de pronto esa ha sido una de mis luchas como persona en la vida, porque anhelo mucho, a veces sí, cosas del pasado. Por ejemplo, yo extraño mucho mi época de colegio, extraño mucho la niñez, es algo que extraño demasiado. Entonces, no sé, o sea, tal vez es porque en muchos momentos de mi vida sentí que eran los momentos donde uno vivía bien. Por ejemplo, cuando a mí un niño o un joven me dice, yo no veo la hora de ser adulto, yo le he dicho, los adultos no vemos la hora de volver a ser niños. Porque, o sea, realmente cuando uno era niño su preocupación solo era jugar y cumplir con sus cosas del colegio, y pues ya de pronto si habían otro tipo de problemáticas no te importaban tanto. Mientras que cuando llegas a ser adulto viene un mundo, y es un choque también, es un choque emocional muy fuerte, porque por ejemplo uno escucha cuando alguien, cumplí los 18, y esa persona que siente que cumplió los 18 ya empieza como a sentir como que en su mundo, pucha, ¿qué va a ser de mi vida? Porque claro, porque es que a los 18 ya te van a empezar a decir, bueno, o estudia, o trabaja, o no sirve para la casa, y entonces... O vive. Exacto. Entonces vienen un montón de cosas, y de pronto en procesos que he tenido, en momentos de pronto difíciles o malos que he vivido, he dicho, es que yo no quiero ser adulto si es para vivir este tipo de problemáticas. O sea, yo quiero volver a la niñez donde todo era, no sé, color rosa, por decirlo así. Entonces eso también es algo que está pasando mucho ahora con la sociedad, porque si usted analiza o hace una encuesta, a casi todas las personas ahorita en la sociedad les está pesando ser adultos, porque no se están responsabilizando, creo que sería pues como el término, y están queriendo como evadir o salir de tantas problemáticas que trae el día a día, queriéndose refugiar en un pasado que fue mejor. O sea, no sé, por ejemplo, tú ves personas y escuchan una canción, inmediatamente esa canción las devuelves a un pasado, y entonces dicen, es que en ese tiempo, y pues según lo que entiendo, lo que nos habla el doctor
es igual el pasado, creo que siempre lo vamos a recordar, porque igual pues es de donde venimos, entonces siempre lo vamos a recordar. Pero diría yo que es la forma también como se recuerda ese pasado. O sea, si se recuerda con dolor, supongo que es porque hay cosas que resolver de ese pasado. Pero si se recuerda con alegría, creo que vas bien por la vida. Miren la sutileza que esto contiene, esto es exquisito. Es una cuestión de filigrana, para que lo entendamos más concretamente. Pues Con pinzas. con pinzas. Y es que si yo vivo con suficiente intensidad y entrega cada momento, no deseo retomarlo. ¿Por qué? Porque lo realicé. Lo disfruté. Me sentí realizado en ese momento y en esa circunstancia. ¿Qué fue lo que no vivimos en la infancia? Pues justamente que no nos sentimos realizados en esa infancia, ni con esa familia. Al no sentirnos realizados, entonces queremos retornar allá para buscar esa realización, componer la situación y volver a encaminar buscando la realización. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disfrazando de ideal un trauma. Porque toda realidad que no vivo en realización se me convierte en trauma. En tanto te genera un engrama. ¿Qué es un engrama? Un troquel, un troquelado, quiero decir, como Algo que entorpece. lo que entorpece, donde la aguja en el disco se atranca o se quiebra, ¿sí? Se enreda. Se enreda ahí, y entonces queremos devolvernos a ese momento para poder retornar en una experiencia nueva con el conocimiento que ya tenemos como adultos, retornar para recomponer la situación donde ya no existe ni la realidad que vivimos ni los seres que la actuaban, ¿cierto? O los seres que rodearon esa realidad. Miren ustedes la diferencia. Por ahí hay un dicho, qué triste el ser humano. Ser adulto no quiere. De cuando niño quiere ser adulto, de cuando adulto quiere ser niño. Y yo diría, los espiritualistas de cuando humanos quieren ser dioses o alcanzar el estado ideal de realización, que es ahí donde se pierde aquellos del carácter obsesivo, los que se obsesionan con el asunto de la espiritualidad. Se forzan permanentemente a vivir una relación de austeridad, de renuncia frente a lo que significa vivir la condición carnal, la condición de tener un cuerpo y de disfrutar la existencia con todo lo que le pone de frente, porque ellos tienen que vivir es por allá Como en una línea. En una línea, un sustrato de superioridad supuesta de estar por encima del bien y del mal. Una especie de dioses, de espiritualidad forzosa. ¿Cuál es el secreto? Otro de los secretos de la eterna juventud es el aquí y el ahora. Me permito este momento porque es único e irrepetible. Nunca más habrán las condiciones para que yo viva esta experiencia otra vez. Y aunque quiera volver a ella, no, que despuesito lo hago, no, es que despuesito me tomo el café, no, es que despuesito camino, no, es que despuesito me relaciono, no, es que despuesito beso, no, es que después me río. Hombre, aquí no se trata de lo que vendrá después, se trata de lo que estoy experimentando aquí y ahora. Pues es que No aplazar. Y hay personas que se basan en esa filosofía. No, es que hoy estamos sufriendo, pero mañana nos reiremos de todo lo que está pasando. No, por favor, ¿nos vamos a reír después de lo que pasó ahorita o nos vamos a reír ahorita, de lo que está posibilitándonos la alegría en el contexto de lo que está pasando? Andrés Dios. Sí, o sea, lo que pasa es que con base a lo que usted dice, doctor, cada día es único. Por ejemplo, no va a haber otro martes 14 de agosto del 2018. Entonces, todo lo que estamos haciendo hoy es único.
no lo vamos a, o sea, este programa no lo vamos a volver a hacer, por más que, no sé, dentro de 8, dentro de 15 días lo queramos hacer, no vamos a decir las mismas palabras, no va a salir lo mismo. Entonces yo creo que así es como el ejemplo que está poniendo el doctor, como con cada momento, porque es que, listo, puede ser algo tan sencillo como un café, pero es que el café hoy no me va a saber igual que mañana, ni que pasado mañana. Entre comillas dicen, el café siempre sabe igual, pero no, aquí hemos hablado muchas veces que la comida también nos sabe de acuerdo a cómo estemos nosotros. Si estamos, por ejemplo, recuerdo un programa muy, muy viejo que hablábamos, si estamos de afán, pues el café me va a saber afán. Si estamos alegres, el café me va a saber alegría. Entonces es eso, entonces cada momento es único, porque el abrazo que yo le voy a dar a María Isabel hoy cuando terminemos el programa, el abrazo que yo le voy a dar al doctor no es el mismo abrazo que yo le voy a dar después, y todos sabemos, estamos aquí y bueno, listo, todos tenemos nuestro momento de partir de esta vida, entonces por eso hay que vivir cada momento como único, porque puede ser el último o puede ser uno de muchos más que vienen. Ahorita también me llamaba mucho la atención lo que el doctor dice de cuando idealizamos y todo esto, que eso es algo también que está mucho en la sociedad, pero yo creo que podríamos hacer como una especie de, no sé, como un versus, por así decirlo. A ver, está la parte pues que el doctor dice de cuando idealizamos dioses, personas, cosas, y queremos como llegar a ese punto y no lo logramos, y está esa frustración y sentimos que no estamos pues como en realización. Pero entonces yo diría, hay otra parte, y es que de pronto no estás idealizando a alguien, dioses o algo, siguiendo a alguien, pero si estás idealizando objetivos, sueños, cosas. O sea, por ejemplo, dices, para tal fecha, no sé, yo ya tengo que tener mi casa, para tal fecha tengo que tener mi carro, para tal fecha, no sé, ya tengo que tener una familia, pero no directamente porque estés siguiendo a alguien, sino porque son ideales tuyos personales, o sea, no sé, mi carrera profesional, todo eso, en fin. Y cuando esas cosas no llegan, también llega una frustración y también llega una no realización. Ejemplo, retomando los casos de pronto de jóvenes. Un joven, es que mi sueño es, por ejemplo, el sueño de muchos jóvenes en la ciudad de Medellín, pasar a la Universidad de Antioquia. Y no pasa, entonces ya entra esa frustración. Y listo, quizás algunos quieran entrar a la Universidad de Antioquia, que porque mi tío, que porque yo no sé quién, que porque no sé qué pasó o estudió por allá. Pero otros no es por eso, sino porque quieren estar en un buen lugar para alcanzar sus sueños. Entonces yo creo que también están como esos dos tipos de idealización, cuando seguimos personas o dioses, o cuando seguimos sueños, objetos, intenciones, todo este tipo de cosas. Sí, es bueno decirlo de esta manera, la magia de la existencia está aquí y ahora. Este es mi momento, mi kairos. ¿Qué es el kairos? El momento en que puedo resplandecer. Es mi oportunidad única. La sincronía que produce el universo la produce también para mí, porque yo estoy de alguna manera en conexión con esa totalidad. Entonces viene lo otro, ¿cierto? ¿Cómo idealizamos objetivos? ¿Cómo idealizamos posiciones? ¿Cómo idealizamos relaciones? ¿Cierto? Y realmente es qué es lo que me estoy permitiendo en el aquí y el ahora. A ver, vamos al objetivo. Entonces ya me frustra el objetivo de llegar a la Universidad de Antioquia, por decir algo. Resulta de que o lo tomo por lo negativo o lo tomo por lo positivo. Dos versiones, ¿cierto? Me voy a lo negativo, yo soy un atembado, no paso a la universidad, eso es para gente inteligente. Sí, soy un... Como me rajé en ese más examen. perdido que ni pa' qué. Eso no es para mí. O como dicen por ahí los fatalistas. No, es que yo soy muy de mala. No, es que a mí la vida me va muy duro. No, es que la vida me golpea por aquí, me golpea por allá. Y es que yo soy muy salado. Que Yo soy O muy distinto, qué bien que no pasé a la universidad. Tengo otra oportunidad para irme para otro lado. Pues que no es lo normal, pero es como ni tampoco lo ideal, sino lo racional. O sentir otro tipo de pues hacer, intentar otro tipo de sentimiento. Ya lo nombraste. Entonces,
qué tipo de versión voy a incorporar ahí? ¿Qué tipo de versión, cierto? Una personita se va a presentar las pruebas de la universidad, una mujer, y está muy nerviosa, ¿cierto? Y justamente está tan nerviosa que la menstruación le llegaba a la semana y le llegó justamente el día En del ese examen. momento. Y que además le viene con cólicos y toda la cosa. Entonces, bueno, se comunica con la mamá me habla a mí y yo le digo, bueno, dígale que es la oportunidad, que es la abundancia que ella está llamando para su vida. Pero La claro. abundancia es realización, la menstruación es abundancia y es vitalidad, es Es toda la energía de la mujer. la energía de la mujer Absolutamente. y es la fertilidad que se está pronunciando allí, y podemos convertir esa menstruación en una enfermedad como la convirtieron las abuelas y nuestras madres, o podemos convertir esa menstruación en por ejemplo caldo de cultivo para sembrar para el abono para las matas, ¿cierto? O incluso en la relación sexual, probar la menstruación de la mujer para el hombre y hacer la relación sexual también para la mujer en esos momentos de la menstruación dispara la excitabilidad y dispara la realización. ¿Por qué? Porque es el plasma, la sangre es plasma, el hijo que no se realizó ahora puede ser ese plasma, esa energía plasmática la podemos dirigir en un sentido renovador de la relación o para producir un efecto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar con esa situación que parece adversa, cierto? Porque también hay que seguirle la pista, cierto. Si yo entonces creo que no puedo pasar a la universidad porque es que ninguno de mis tíos que eran más inteligentes que yo pudo pasar a la universidad, o porque es que, como me pasó a mí, el séptimo de una familia de 13 hijos, y ninguno había pasado a la universidad. Entonces pues me tocó a mí romper como esa barrera, y a mí me parecía imposible llegar a la universidad. ¿Cómo así que yo me iba a presentar a la universidad e iba a pasar? Yo lo hice como por descarte, pero resulta que por descarte terminé pasando. Y bueno, sucedieron cosas ahí bonitas, lo que trajo para la vida posterior como que algunos de los hermanos se reconocieran en esas posibilidades de estudiar y hacer cosas en su vida, ¿cierto? Hacer otras cosas. Me refiero a que Se rompe el paradigma. hay patrones y paradigmas que uno tiende a repetir. A ver, imagínense ustedes la cantidad de situaciones que podemos haber vivido que nos enseñaron en una frustración para adaptabilidad. O sea, si mi mamá ha sido frustrada amorosamente, yo tengo que ser frustrada o frustrado. Si mi papá nunca estuvo en la casa, entonces mis hijos también tampoco pueden tener un papá en casa. Pues yo tengo que buscar para dónde irme, porque es que, bueno, tengo los hijos, pero que los críe la mujer. Bueno, esos patrones que se repiten. Pero ¿sí? me identifico con ese patrón justamente porque pues no tengo hijos obviamente, pero es lo que pienso. O sea, a ver, si analizo mi vida, pues sí, sí hubo mucha ausencia de padre en su momento, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, yo no quiero tener hijos y digo justamente lo que está diciendo el doctor, porque es que yo no voy a tener tiempo para estar con ellos, porque yo voy a tener tiempo para otras cosas menos para estar con hijos. Entonces ahí es donde uno ve que esos patrones sí se repiten, consciente o inconscientemente, pero entonces también es donde está el trabajo en uno, porque digamos, creo que yo soy una réplica de muchas cosas, tanto de mi papá como de mi mamá, o sea, he repetido patrones de ellos. Pero entonces el conocimiento que me ha dado de pronto el programa y otros espacios donde uno se nutre, donde uno crece,
también le ayudan a uno a cambiar y a mejorar en ciertos aspectos. Porque, por ejemplo, algo muy bonito que pasó este año y pues fue que salí del país. Y por ejemplo en mi casa nadie ha salido del país, entonces yo dije, fui el primero que salió del país. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, hay cambios porque quizás ellos en sus limitantes es que nunca vamos a poder salir del país. Y yo tuve que luchar con esos limitantes, porque aún cuando se estaba organizando el viaje, cuando todo eso, yo como que, ¿será que sí? ¿Será que...? En fin, pero seguí actuando y hasta que lo logré. Entonces yo creo que también el mayor reto es el interior, es lo que hay en uno y es cómo lo manejas y cómo lo controlas, porque igual con lo que hablábamos ahorita de una adversidad, yo creo que hay 3 tipos de sensaciones, o por lo menos las 3 más representativas. A mí me encantaría llegar a ser como las personas que les pasa algo malo y se ríen. O sea, les pasa algo malo y sí, se ríen y como que no, esto no importa y son súper felices y dicen, igual yo sé que yo voy a lograr lo que quiera sí o sí, o sea, como que normal. Hay otras personas que se deprimen y mejor dicho, y este es el fin del mundo y todo se acabó y todo se derrumbó y eso. Pero yo considero que yo estoy como en el intermedio. No estoy ni en el de la felicidad ante la adversidad, ni en el que se hunde. Pero sí, por ejemplo, me bajonean las cosas. Y, por ejemplo, me puedo hundir hoy. Hoy como que sí, hoy no quiero más. Y, ya. Cuando al otro día yo, no, un momentico. Ya lloré, ya me desahogué, ya me dolió, ya. Pero es que esto sigue, hay que seguir. Entonces yo creo que también son cambios, porque de pronto yo venía del fatalista total, no, es que lo malo es que ya no, ya estoy como en el intermedio, pero realmente mi ideal es llegar al que sí, al que bueno, pasó esto y como que es que me sorprende en serio, porque es como que no les importara, entonces uno dice, pero pues cómo no le va a importar. Por ejemplo, un día alguien contaba que lo dejó la novia y era muerto de la risa y uno, pero ¿cómo así? ¿Por qué estás muerto de la risa si te dejó tu novia? Y él es que, y uno no le dolió, y, sí, claro que me duele, pero es que ya no era para mí, ya va a venir otra y listo. Entonces uno se queda como, ¿cómo llega una persona como a ese punto? Y sería muy genial llegar a un punto así. Es un punto muy concreto de, sí, dejarnos permear por el sentimiento, experimentar el afecto de dolor, de tristeza, de llanto, pero cómo salir de ahí. No es que vamos a negar o no, es que ya pasó un día y entonces hoy no voy a llorar. No, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo aprendo yo eso que estoy viviendo? ¿Para qué lo busqué? ¿Qué sentido tiene para mi vida? ¿Qué revivo a través de eso? ¿Qué experiencia anterior me despierta esto que estoy experimentando en este momento? ¿Y por qué sigo repitiendo algo tan parecido? O voy con el mismo patrón quizá, ese patrón que se dio en la infancia, ese patrón que se dio en la adolescencia, ese patrón que quizá venga de otras encarnaciones, tal vez sea un patrón que se ha dado en el campo de la familia. Es que yo iba a decir que al respecto de lo que Andrés comenta y siente y dice, pues que mi relación con Rafaela, mi nieta que tiene 7 años, yo a veces la veo muy impaciente y todo es ya abuela y acelerada para hablar, y obvio, pues yo siempre también he sido muy acelerada para hablar e impaciente. Entonces, ¿qué sentido? Pues como en mi última parte de la vida, es que uno llega también a sentir que tiene que tener paciencia, que tiene que aprender de la prudencia, que realmente sí tenemos, en vez de seguir siendo ese roble tieso, duro, inamovible, y que pues que por eso da artritis y que por eso nos duele todo, que por eso también se nos quiebran los huesos, etcétera. Ser más flexibles, porque incluso es un ejercicio que permanentemente a nivel de la pedagogía y la didáctica yo lo hacía con mis estudiantes,
y es volvernos como el bambú, pues podernos doblegar, voltearnos, dejar que el viento nos lleve. Eso puede sonar como un poema y como una mentira, entre comillas, y lo digo así es porque como si, pues lo advierto que si alguien me escuche me dice, no, pues María Isabel, ¿dónde está montada? ¿Dónde está montada? Ya está iluminada, pero yo pienso que sí he estado iluminada, sí soy más sabia para actuar y para hablar y para sentir y hacer las cosas, y que se puede llegar a eso. Entonces, es posible, la verdad, siendo más fluidos, más tranquilos, incluso a nivel de la escucha y del silencio. A mí me ha ayudado mucho en esta última época también el silencio y la escucha. Cuando tengo ejercicios de silencio, de estar sola, en soledad conmigo, pero pensando y rumiando esa soledad positivamente, me ayuda a la escucha. Entonces, a escuchar y a observar una primera palabra que decía el doctor Fernando, porque si no escuchamos y no estamos en silencio y no nos aquietamos también, es muy difícil observar y escuchar. Entonces, ¿qué tal si utilizamos esa tercera juventud para el encuentro con la muerte? La única manera que tenemos de derrotar a la muerte es enfrentando la muerte y enfrentándola por anticipado. Como una aliada, sentarla al lado. Exacto. ¿Qué voy a hacer con la muerte? Dejando morir el pasado, dejando morir los patrones en que yo me he instalado en la existencia, dejando morir el yo que se acostumbró a unas formas periclitadas de existencia, de ser y de adaptación a la realidad, dejando morir aquellos seres que, aunque todavía no hayan desencarnado, pues están por ahí, pero no nos pertenecen, no, ya no están en nuestras vidas. Dejar que, ya se fueron, que todo fluya. Gracias a la vida. Desprenderse, o sea, qué bonito eso. Bueno, cómo cobrar ese camino regio hacia la muerte es preparar nuestra partida a partir de el reconocer aquello que nos ata al pasado, al ideal, a los patrones, estereotipos de la infancia, a los arquetipos de la familia y de la humanidad. Liberar la deuda que tengo en todos los sentidos para que esa posibilidad de desencarnar o ascender, el ascenso energético también se abre como posibilidad, el cambio crístico, ¿cierto? Eso también se abre como posibilidad. Pero hablemos del encuentro con la muerte como esa que nos permite dar el paso en el proceso evolutivo de liberé mi deuda con la familia, liberé mi deuda de densidades que traía por cantidad de años o cantidad de encarnaciones, y al fin voy a ser una realidad ya propia. O sea, porque liberar la deuda también es dejar de orbitar en relación a lo que ya está establecido. Cuando yo libero lo que está establecido, o lo que establecí para mí como adecuado, como verídico, como certeza, entonces genero una realidad propia desde la conciencia. Miren ustedes, estamos hablando de que se trata de crear realidad propia, y crear realidad propia significa acceder a la parte divina. Si somos chispas divinas, entonces comportémonos como seres creadores. ¿Qué quiere decir Dios? Quiere decir ser creador. Y nosotros, cuando creamos, entonces estamos siendo esos dioses. Bueno, dejamos por ahí.
Bueno, Uf, qué maravilla. muchas gracias María Isabel, muchas gracias doctor Qué por maravilla. haber compartido un programa más. También muchas gracias a cada una de las personas que nos escucha cada 8 días en su programa ¿Por qué enfermamos? A través de Radio Zipa Estéreo. Le agradecemos también al director de la emisora, Abraham Umbarila Saavedra, por permitirnos este espacio. Recuerden seguirnos todos los martes a las 10 de la mañana, repetición 9 de la noche, y también por nuestro canal Emanciparte en YouTube. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Hasta pronto. Chao. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.